códigos de regalo, experiencia al 300%, el regreso de los concursos de visuales, un nuevo horario de mantenimiento, más mejoras de calidad de vida, una actualización para la Liga de Exploradores, nuevas armas celestiales e infernales, más bendiciones del herrero, el polémico cupón de transferencia de visual y finalmente, más cubo de refinamiento. Todas estas preguntas y muchas más fueron respondidas en este Rag News número 12, así que vamos a revisar todo lo que se viene para Roll Latam. Muy buenas aventureros, bienvenidos a un nuevo resumen del Rag News, donde repasaremos las noticias, anuncios y respuestas más importantes que dejó esta nueva edición. Pero esta vez, Wox no estará solito. Exacto. Esta vez me acompaña un invitado muy especial, Flacosis, creador de contenido y Mi Guardian, que realiza directos en YouTube mostrando contenido de Roll Latam y ayudando a jugadores resolviendo sus dudas. Así que esta vez vamos a hacer este resumen entre los dos. Porque sí, hubo bastante información, eventos, experiencias, mejoras de calidad de vida, cambios que llegarán de la Liga de los Exploradores, futuros contenidos y varias respuestas a preguntas de la comunidad. Así que no se pierdan este resumen porque vamos a repasar todas las novedades que fueron anunciadas para Roll Latam. Y sin más, comencemos. Y comenzamos con algo que ya se encuentra disponible para todos los jugadores. Ragnarok Online Latam lanzó un nuevo código llamado Let's Play Together. Este código puede ser canjeado una vez por cuenta y, según explicaron durante el programa, no tiene un límite de cantidad de usos. Eso sí, estará disponible solamente durante el periodo determinado, así que recuerden revisarlo antes de que termine. Pero lo interesante no fue solamente el código. Según comentaron, este sería el primer paso para utilizar este sistema en futuras campañas y eventos. La idea sería que, más adelante, puedan existir códigos especiales para distintas fechas, eventos de la comunidad e incluso colaboraciones con creadores de contenido. Así que estaremos atentos porque en el futuro podríamos ver códigos distribuidos de diferentes maneras. Y ahora vamos con una de las noticias que seguramente más jugadores disfrutaron el fin de semana. Por primera vez en Roll Latam se activó un bonus del 300% de experiencia. Este bonus está relacionado con las metas de audiencia alcanzadas durante las transmisiones de Ragnarok Star o ROS. Y según comentaron, la idea es que si se vuelven a cumplir las metas de las audiencias durante las próximas transmisiones, ese tipo de eventos pueda volver a activarse. Así que si quieren que tengamos nuevamente un bonus como este, ya saben, hay que apoyar las transmisiones. Y sinceramente, si tenían un personaje abandonado, estaban pensando en comenzar una nueva clase o simplemente querían aprovechar para seguir subiendo de nivel, este probablemente fue uno de los mejores momentos para hacerlo. Además, recuerden que este bonus se puede combinar con otros beneficios como los manuales y experiencias VIP, así que por ahora, a aprovechar esos niveles. Y atención para los jugadores creativos de la comunidad. Durante el Rag News comentaron que ya están preparando un nuevo concurso de visuales. Reconocieron que el concurso anterior tuvo menos participación que la que esperaban y creen que uno de los motivos fue el momento en que se realizó. En este periodo el servidor todavía estaba comenzando a recibir una gran cantidad de contenido nuevo y muchos jugadores recién estaban retomando el ritmo. Pero ahora la idea es volver a intentarlo. Todavía no revelaron fechas ni detalles de los próximos concursos, pero sí confirmaron que está en preparación. Además, los jugadores que participaron o incluso ganaron anteriormente también podrán volver a participar. Así que si tienen alguna idea guardada o siempre quisieron diseñar un visual para el Ragnarok Online, quizás sea el momento para comenzar a prepararlo. Ahora, atención con esta fecha, porque tendremos cambio importante en el horario de mantenimiento. La próxima mantención será diferente a lo habitual. En lugar de comenzar durante la madrugada, esta vez comenzará el día 31 a las 22 horas. Así que ojo con eso, si normalmente esperan hasta la madrugada para revisar la mantención, esta vez el servidor entrará en mantenimiento varias horas antes. Además, durante esa actualización también se entregarán varias recompensas pendientes de diferentes eventos y actividades. Así que recuerden organizarse y no dejar nada importante a última hora. Pero probablemente uno de los temas que más llamó la atención durante este Rag News fue lo que adelantaron sobre las próximas actualizaciones, porque septiembre podría convertirse en un mes bastante importante para las mejoras de calidad de vida. Según comentaron, el equipo había enviado cerca de 20 sugerencias relacionadas con este tipo de mejoras. Algunas fueron descartadas porque requieren contenido que todavía no está disponible, otras necesitan más tiempo para poder implementarse, pero varias de ellas sí habían sido aprobadas y podrían comenzar a llegar durante las próximas actualizaciones. Eso sí, todavía no revelaron exactamente cuáles serían todas estas mejoras, así que por ahora tendremos que esperar a los próximos anuncios y patch notes. Pero también hubo algo todavía más interesante.
Según comentaron, actualmente Gravity estaría más abierta a recibir feedback y sugerencias directamente desde las comunidades. La idea sería organizar las propuestas de los jugadores y crear un espacio donde puedan recopilarse, discutirse y posteriormente enviarse a Gravity para evaluar cuáles podrían implementarse. Esto no significa que todas las sugerencias vayan a ser aceptadas, pero sí abren la posibilidad de que el feedback de los jugadores pueda llegar de una manera más organizada y considerando la cantidad de mejoras que todavía pide la comunidad, puede ser algo bastante importante para el futuro del servidor. Y hablando de futuros contenidos, también tuvimos novedades sobre la Liga de Exploradores. Y sí, parece que finalmente tendremos una actualización. Durante el programa confirmaron que están preparando nuevos contenidos y recompensas para el sistema. Entre lo que adelantaron, mencionaron nuevas armas, nuevas recompensas, también un nuevo sistema relacionado con equipamiento que podría recibir encantamientos. Eso sí, todavía no revelaron exactamente cómo funcionará todo, y tampoco confirmaron todavía qué ocurrirá especialmente con algunos objetos que los jugadores vienen solicitando, como los cubos de refinamiento. La idea, según explicaron, es que la liga vaya recibiendo actualizaciones de manera gradual, así que no esperen que una sola actualización solucione todos los problemas de progresión del juego, pero sí parece que vamos a tener nuevos incentivos para participar de este contenido. Y una de las preguntas que muchos jugadores siguen haciendo es, ¿qué pasó con la agencia de aventuras? Bueno, durante el programa confirmaron que este contenido sigue estando en los planes, pero decidieron dejarlo para más adelante ya que lo consideran una actualización de mayor tamaño. De hecho, incluso mencionaron la posibilidad de que pueda llegar más adelante, dependiendo de cómo avance la planificación del contenido, pero también ojo con esto porque no tenemos una fecha confirmada todavía. Exactamente. Así que no lo tomemos todo como una promesa para una fecha específica. Por ahora, lo único confirmado es que la agencia de aventuras sigue dentro de los planes futuros del servidor. También respondieron algunas dudas sobre las nuevas armas celestiales e infernales que comenzaron a llegar mediante los Oval Artifacts. La intención es seguir introduciendo estas armas de forma gradual también. No todas llegarán al mismo tiempo, algunas incluso estarán vinculadas a futuras habilidades o contenidos que todavía no están disponibles en Roll-A-Tam. Por eso la idea es introducir nuevas opciones poco a poco, a medida que también lleguen otros cambios al juego. Algo interesante es que también buscan entregar opciones para builds que actualmente no tienen tanta presencia, así que algunas de estas armas no necesariamente estarán pensadas como para las builds más populares de cada clase. Ahora vamos con otra pregunta que recibió respuesta. Los paquetes que incluyen bendiciones del herrero no serán algo único. Confirmaron que este tipo de paquetes volverán en futuras oportunidades. Eso sí, también reconocieron algunos de los comentarios que hizo la comunidad sobre el contenido de las cajas, especialmente porque algunos de estos minerales para algunos jugadores ya no valen nada o que no son de tanto valor dentro de su progresión actual. La idea sería seguir ajustando estos paquetes dependiendo del feedback. Además, también están buscando otras formas de obtener los BSB, así que no todo dependerá exclusivamente de futuros paquetes. También hubo espacio para hablar sobre algunos problemas que han encontrado los jugadores. Uno de ellos está relacionado con ciertas quests de las clases expandidas, donde algunos jugadores no pueden avanzar correctamente debido a problemas con las respuestas disponibles. Según explicaron, los problemas estarían relacionados con la localización del contenido y la forma en que se adaptaron algunas respuestas. Actualmente estarían revisando los scripts originales para encontrar exactamente dónde ocurrió el error. El objetivo es corregir estos problemas durante la próxima mantención. También mencionaron correcciones relacionadas con los encantamientos de los Helm of Faith, que deberían de estar disponibles correctamente después de una futura actualización. Y ahora vamos con uno de los temas que más discusión generó durante todo el directo. El cupón de transferencia de visual. Quienes todavía no lo conocen, este objeto permite transferir las piedras o encantamientos de una visual a otro, con un 100% de probabilidad de éxito. Y la función en general fue bastante bien recibida por los jugadores. Después de todo, permite conservar las piedras que ya conseguimos y utilizarlas en un visual que nos guste más. Pero bueno, el precio dejó harto que desear. Durante el directo se planteó que, al tratarse de un objeto utilitario, y considerando que algunos jugadores utilizan varios visuales, su precio puede resultar elevado. La respuesta del equipo fue que la valoración del objeto se realizó tomando como referencia otros servidores. También consideran que es un objeto pensado para utilizar ocasionalmente y no para estar cambiando constantemente de visual.
Por ahora no habrá un cambio inmediato en el precio, pero el tema sigue abierto a discusión. También mencionaron que en un futuro podrían buscar otras formas de obtener este cupón, así que habrá que esperar a ver si aparecen nuevas alternativas. Y para terminar con los principales anuncios, también quisieron responder a una preocupación que aparece constante dentro de la comunidad. La pregunta de siempre: ¿y cuándo llega tal objeto? ¿Y cuándo llega tal equipo? ¿Y qué pasa con el contenido que todavía falta? La respuesta fue básicamente que existe una planificación para ir introduciendo todo el contenido de forma gradual. Muchos de los objetos y actualizaciones que vemos llegar actualmente llevan meses siendo preparados. Por eso, aunque desde afuera pueda parecer que algunas cosas llegan de repente, detrás existe un proceso de planificación, traducción, pruebas e implementación. Y también dejaron claro que no todo puede llegar al mismo tiempo. La idea es continuar incorporando progresivamente nuevos equipos, armas y contenidos. Así que sí, todavía faltan cosas, pero varias de ellas ya estarían dentro de la planificación futura del servidor. También respondieron una pregunta relacionada con los recientes ajustes de daños aplicados a las webs. La respuesta fue que sí existe la posibilidad de realizar nuevos cambios si el feedback demuestra que los ajustes actuales fueron demasiado fuertes o no están funcionando como se esperaba. Pero explicaron que primero necesitan recopilar información durante varias guerras. Después de eso podrán analizar los resultados y, si es necesario, enviar nuevas propuestas a Gravity. Eso sí, cualquier modificación importante puede tardar. Según comentaron, el proceso de análisis y aprobación puede tomar alrededor de un mes o incluso más. Otra de las preguntas estuvo relacionada con los cubos de refinamiento y su disponibilidad. Por ahora no confirmaron directamente cómo ni dónde podrán obtenerse más cubos, pero dejaron una pista relacionada con la futura actualización de la Liga de Exploradores. Así que tendremos que esperar a conocer todos los detalles de esa actualización antes de saber si finalmente tendremos nuevas formas de conseguirlos. Y estas fueron las noticias, anuncios y respuestas más importantes que nos dejó este Rack News número 12. Hay varias cosas que todavía tenemos que esperar para conocer con más detalle, especialmente todas esas mejoras de calidad de vida que podrían llegar durante las próximas actualizaciones. Así que estaremos atentos a todo lo que venga para Rolatam y por supuesto cuando tengamos más información estaremos aquí para resumirla junto a ustedes. Y antes de terminar quiero agradecer especialmente a Flacosis por acompañarme en este resumen. Muchas gracias a usted, Don Wox, por el espacio y pucha, la verdad estuvo muy entretenido poder participar y poder comentar todas estas novedades junto a ustedes para la comunidad. Y espero que esta sea la primera de muchas colaboraciones, porque mi idea para los próximos Rack News es seguir invitando a distintos creadores de contenido de nuestra comunidad hispanohablante. Y quiero dejar algo claro, no importa el tamaño de tu canal, ni la cantidad de suscriptores o las visualizaciones que tenga alguien. Si eres creador de contenido, haces directos, subes videos, ayudas a otros jugadores o simplemente tienes ganas de participar y aportar a esta comunidad, me gustaría que poco a poco podamos ir conociéndonos y creando algo más grande entre todos, porque al final todos compartimos algo en común. Todos seguimos conectándonos para vivir nuestras aventuras en Midgard. Así que queremos dejarles una pregunta. ¿A qué creador de contenido de Rolatam le gustaría ver participando en el próximo resumen del Rack News? Déjenos sus nombres en los comentarios. Sí, déjalo saber aquí abajo en los comentarios. La idea es que poco a poco podamos seguir uniendo a los creadores y jugadores de habla hispana. No importa si tu comunidad recién está comenzando o si llevas años creando contenido. Lo importante es tener ganas de participar, compartir y seguir haciendo crecer esta comunidad. Porque mientras más creadores nos conozcamos, más podamos colaborar y más jugadores podamos reunir. Más grande será nuestra comunidad. Y quién sabe, tal vez el próximo Rack News el invitado seas tú. Así que si les gustó este formato, dejen su like, suscríbanse al canal y no olviden pasar también por el canal de Flacosis, que les dejaré abajo en la descripción. Y dale like y la campanita. Nos vemos en Midgard. Chau, chau. Muchas gracias por acompañarme, yo soy Wox y nos vemos en el próximo video. Chao.